Hola a todos de nuevo, aquí estoy otra vez con un nuevo vídeo y antes de presentároslo me gustaría agradeceros la gran recepción que han tenido los anteriores, los ánimos que me habéis dado, el buen feedback. Yo sé que estoy empezando con esto y que iré poco a poco mejorando la calidad de la edición del vídeo y añadiendo contenido de mayor y mayor interés, pero la verdad es que me anima muchísimo el que me hayáis dado tan buen feedback. En esta ocasión, lo que he pensado que podría veniros mejor es continuar analizando este mundo tan incierto en el que estamos viviendo. Y claro, el mundo es incierto, pero esto no es una novedad. El mundo lleva siendo un lugar incierto probablemente toda nuestra historia, y lo que realmente está ocurriendo en estos momentos es que el ritmo de cambio se está acelerando. Entonces he preparado una pequeña presentación, muy de introducción, muy histórica, a cómo ha sido la evolución de nuestra economía, de la tecnología en el último siglo o siglo y medio, para entender cuáles son las bases que asientan esta aceleración del ritmo de cambio tecnológico y del ritmo de cambio económico. Así que voy a hacer exactamente igual que en la vez anterior. Lo que primero voy a mostraros una presentación desde mi ordenador, voy a hacer los comentarios por encima y además al finalizar os recomendaré un vídeo que a mí me ha resultado también interesantísimo, aunque da un poco de miedo, os aviso, sobre temas de inteligencia artificial. Así que encantado de poder estar otra vez con vosotros, de compartir en estos momentos tan difíciles y tan inciertos para todos mi conocimiento, mis ideas, mis perspectivas sobre el mundo. Espero que de nuevo que os guste, que lo disfrutéis y nos veremos en el próximo vídeo. Bien, pues si os parece vamos a comenzar con este análisis histórico de un mundo VUCA que os he prometido, y lo que quiero hacer es relacionar varios conceptos a lo largo de esta presentación. Me quiero enfocar mucho en la tecnología, cómo la tecnología se relaciona con el crecimiento económico, y hay un tercer tema que también a mí me interesa mucho, que es el estudio de los recursos. Como todos sabemos, la economía tiene como objeto el estudio de la asignación de recursos escasos, de cómo podemos poner en marcha una asignación lo más óptima posible de los recursos económicos que se sobreentiende que son escasos. Bien, si miramos esto desde otro punto de vista, nos daremos cuenta de que analizando el crecimiento económico de la humanidad en los últimos 2000 años, pues probablemente los primeros aproximadamente 1800, y si tiramos de ahí hacia atrás, hacia el comienzo de la humanidad, los cambios desde el punto de vista, digamos, de la riqueza disponible para los seres humanos, los cambios eran muy limitados. Efectivamente, todos hemos estudiado historia y sabemos toda esa evolución que hemos vivido desde ser cazadores a ser cazadores-recolectores, a inventar la agricultura, que probablemente fue uno de los primeros cambios tecnológicos, y las herramientas adecuadas para la agricultura, a extender los regadíos, digamos, a la formación de las primeras ciudades, Mesopotamia, la invención de la escritura. Bien, todo esto han sido avances del conocimiento del ser humano, pero desde el punto de vista económico, el crecimiento de los grandes imperios, desde los imperios egipcios hasta el imperio griego, el imperio romano, ¿sabes? La caída del imperio romano, la invasión de Roma por tribus del territorio romano por tribus germánicas. Todos estos acontecimientos históricos en el fondo alteraron muy poco el nivel de vida de los ciudadanos.
El nivel de vida de los ciudadanos empieza a cambiar, pues fijaros, probablemente empieza un poquitito en el Renacimiento, eh, pero digamos tampoco es un cambio excesivamente significativo. Y hay una fecha que para mí es absolutamente fundamental, que es 1769. Bueno, alrededor del final del siglo XVIII ocurren muchos eventos realmente muy relevantes para la historia de la humanidad. Lógicamente la Revolución Francesa unos años más tarde, pero desde el punto de vista económico, lo que realmente tiene impacto en esta fecha es algo diferente, es algo que está muy relacionado con la economía y que de alguna manera, como veis en el gráfico, hace que nuestra historia económica cambie de una manera radical. A partir, digamos, de finales del siglo XVIII y al principio, lógicamente, poco a poco, pero durante todo el siglo XIX el crecimiento económico es prácticamente constante en los países europeos y en Estados Unidos. Tenemos ahí alguna gráfica muy interesante, como es el crecimiento de China, que si os fijáis viene muchísimo más retrasado, probablemente hasta mitad del siglo XX. Pero fijaros, digamos, lo que ha ocurrido en China a partir de mitad del siglo XX y el crecimiento tan absolutamente increíble y exponencial que ha tenido. Pero si nos fijamos, digamos, en los países desarrollados en general, vemos que casi todos, digamos, han crecido a un ritmo más o menos similar. Lógicamente, el primer país que empezó a crecer fue Inglaterra. Posteriormente se traslada directamente a Estados Unidos, pero que Francia, Alemania, etcétera, pues también han tenido, digamos, España, entre ellos, han tenido crecimientos económicos muy fuertes durante todo el siglo XIX y, por supuesto, mucho más intensos durante el siglo XX. ¿Cuál es el hecho diferencial? Pues el hecho diferencial es que en 1769 se inventa, se pone en marcha la primera máquina de vapor industrial por el señor Watt, que podéis ver en la foto. Y este hecho supone un cambio radical porque desde mi punto de vista supone que la humanidad hasta ese momento había estado gestionando siempre recursos extraordinariamente escasos. Y la máquina de vapor consigue que un recurso muy escaso se convierta en abundante. Y este recurso es la energía. Hasta el invento de la máquina de vapor, toda la energía que teníamos que aplicar a cualquier proceso de creación de algo era un proceso en el cual la energía que intervenía era o bien energía humana, muscular humana, o bien energía muscular animal, o bien el viento, que es una energía pues, que se aprovechaba en los molinos, o también se aprovechaba, digamos, el flujo pluvial, el flujo de los ríos, o el flujo, digamos, del agua almacenada, digamos, como únicas herramientas, digamos, para conseguir algo más de energía. La máquina de vapor hace que la energía empiece a ser mucho más abundante y, lógicamente, esto supone el principio de la primera revolución industrial. Si tenemos energía, podemos empezar a producir, digamos, de una manera mucho más eficiente y en mayor volumen, pues lo que en principio se producía básicamente era textil, ¿no? Primera revolución industrial, la revolución del textil fundamentalmente de algodón, pero esto después se puede llevar, digamos, a la producción de otro tipo de bienes, o se puede llevar, como vemos en la fotografía, a la agricultura con ese tractor a vapor que, bueno, debe ser de hace muchísimos años, uno probablemente de los primeros que se fabricaron. Esto es un acontecimiento desde el punto de vista económico y tecnológico absolutamente fundamental que a mitad del siglo XIX se extiende hacia una aplicación que es el ferrocarril, que empieza a tener, digamos, cierto crecimiento a partir de 1850 aproximadamente, y del barco a vapor. Estas dos aplicaciones de la máquina a vapor generan otra abundancia que hasta ese momento no existía, que era la abundancia de mercados, el alcance
al que podía llegar, digamos, un producto antes de la máquina de vapor aplicada al tren y del barco a vapor. Era muy limitado, los mercados eran locales, ciudades, pequeñas regiones, pero los productos no podían llegar, digamos, de manera eficiente y rápida mucho más allá. El tren y el barco a vapor cambian completamente esta realidad. En la fotografía de abajo del barco que veis ahí, es un barco que pongo la fotografía porque pertenecía a mi bisabuelo, que era marino mercante en Santander, y tuvo una pequeña empresa, digamos, de naviera durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y, digamos, su negocio era comerciar entre fundamentalmente España y Francia y España e Inglaterra. Y durante esa época, pues fue una época de grandes revoluciones, de grandes cambios económicos, probablemente tan rápidos y tan acelerados como los que estamos viviendo ahora mismo. Y lógicamente esto se unió a finales también del siglo XIX con otro de los grandes inventos, digamos, que también convierten un recurso muy escaso, que era la capacidad de comunicarse, el alcance de nuestra comunicación, en un recurso abundante, como fueron el telégrafo y posteriormente el teléfono. Entonces, fijaros cómo empiezan a converger determinadas tecnologías que aceleran enormemente el ritmo de crecimiento económico, el ritmo de bienestar, digamos, social, que aunque todo el siglo XIX, todo el principio del siglo XX fueron épocas muy convulsas desde el punto de vista político, con muchas más confrontaciones bélicas de las que nos gustaría recordar, al mismo tiempo, digamos, el progreso tecnológico y el progreso económico no se detuvieron, siguieron de manera constante, evidentemente con grandes recesiones y con grandes, digamos, periodos, digamos, de cambios sociales muy profundos, y muy traumáticos para el mundo, que todavía recordamos, digamos, la creación de la clase obrera, posteriormente proletariado industrial. Todo esto, digamos, es producto de los enormes cambios sociales y económicos que ocurrieron a finales del siglo XIX y a principio del siglo XX. Porque, lógicamente, un cambio de este tipo tiene sus consecuencias. Las consecuencias evidentes fueron la industrialización, digamos, de Occidente y la globalización, facilitado por todas estas tecnologías. A partir digamos, de este primer empujón industrial y de globalización, a finales del siglo XIX comienza, a principios del XX también comienza lo que podremos denominar, lo que denominan algunos profesores del MIT, la primera era de la máquina. La primera era de la máquina incluye, digamos, toda el desarrollo, la invención, el desarrollo de otras formas de energía, ¿no? de la utilización de combustibles fósiles y el desarrollo del motor de combustión, que después se aplica, pues, digamos, a todo el transporte, digamos, privado, al transporte por carretera, y a la invención y desarrollo de la electricidad. Aquí tenéis a Edison con su bombilla, toda la industria que se desarrolla de electrodomésticos. Este es el comienzo de la era de la máquina. Durante todo el siglo XX, la adopción de tecnología en la industria y en los hogares es aceleradísima. Aquí tenéis un gráfico con algunas de las, digamos, de los ritmos de adopción de tecnologías y durante el siglo XX nos convertimos en consumidores de todo tipo de dispositivos, desde lavadoras, refrigeradores, televisiones, microondas, aparatos de aire acondicionado, tabletas, telefonía fija, e-books. Bueno, aquí tenéis un poquitito
cómo se comporta lo que en su momento se llamó la sociedad de consumo. Y la sociedad de consumo se explicaba perfectamente por el hecho de que el siglo XX fue un siglo en el que la cantidad de nuevos dispositivos que nos hacían la vida más fácil era inmensa. Toda la innovación estaba orientada a un dispositivo eléctrico o electrónico que conseguía hacer una tarea de una manera más cómoda y eficiente de la que lo hacíamos hasta ese momento los seres humanos. Y podemos describir esta evolución tecnológica de la primera era de la máquina como una combinación de tres elementos. El primero, el uso de la energía para realizar un trabajo industrial y profesional, la sustitución de la potencia física humana, muscular o animal también muscular por potencia derivada de recursos naturales, el carbón y el agua para la máquina a vapor, o digamos los combustibles, la gasolina, en el caso de los motores a combustión, la electricidad procedente de distintas fuentes. Junto con estas máquinas que utilizan energía, también se desarrollan a partir de mitad del siglo XX con mucha intensidad los sistemas de control y automatización de estas máquinas, ¿no? que industrialmente sirven para automatizar procesos y que detrás de ellos hay una lógica. Hay una serie de instrucciones preprogramadas que se basan en software y que funcionan sobre un microprocesador, y simultáneamente muchos de estos dispositivos pueden estar de alguna manera conectados a sistemas de comunicaciones que facilitan la conectividad entre máquinas, redes dedicadas que yo instalé mucho en un momento profesional de mi vida, o comunicación entre usuarios y máquinas. Estos tres elementos son los que definen la primera era de la máquina del siglo XX. Y uno de los elementos más importantes que tenemos que estudiar es que las máquinas, junto con la lógica soportada por software, tienen una capacidad que crece de una manera exponencial. Aquí tenéis una representación de la famosísima ley de Moore, que básicamente dice que el número de transistores en un microprocesador, en un circuito integrado, se duplica cada 18 meses. Y la ley de Moore es un ejemplo de uno de los motivos que explican la aceleración del mundo de los negocios hoy en día, que es el crecimiento exponencial. El crecimiento no se ve muy exponencial en el gráfico, parece lineal, pero si os fijáis, lo que vemos, es una escala exponencial en el cual pues, el número de transistores va creciendo de manera rapidísima, desde 1000 transistores hasta 10.000, 100.000, 1 millón, 10 millones, 100 millones, 1000 millones. Bueno, pues esto es un crecimiento absolutamente exponencial, y como os decía el otro día, este crecimiento exponencial es en principio difícil de entender por el ser humano, porque nuestro cerebro está desarrollado en un mundo lineal y local, no está desarrollado para entender con facilidad las implicaciones del crecimiento exponencial. Bien, si analizamos lo que ocurre durante el siglo XX, vemos que a finales del siglo XX se produce una transición. Entre los siglos, al final del siglo XX y principio del siglo XXI, se empieza a producir la transición hacia la segunda era de la máquina. ¿En qué consiste esta transición? Primero vemos cómo a partir de mitad de los años 90 se empieza a generalizar el uso de Internet, se produce un proceso de convergencia digital, de digitalización de contenidos, de digitalización de los dispositivos electrónicos y de la convergencia de todo esto en nuevos dispositivos móviles que combinan funcionalidades
que antes estaban dispersas en muchos otros dispositivos. Se produce también una digitalización de las telecomunicaciones y pasando, digamos, cada vez con más intensidad al uso de comunicaciones a través de redes IP. A continuación se produce una adopción prácticamente generalizada de aplicaciones de software en todos los ámbitos empresariales y también en todos los ámbitos personales, y los modelos de negocio que más éxito tienen son los modelos de negocio de plataforma digital. Esto, digamos, es una fase de transición. Ha sido una fase que también ha cambiado mucho nuestro panorama de negocios, porque hemos visto como determinadas empresas que han apostado muy pronto por estos modelos de negocio digitales han tenido un éxito y un crecimiento también exponenciales. Pues como comentábamos en el primer vídeo, aquí hay empresas como Microsoft o como Intel que adoptan, digamos, la primera generación de modelos de negocio de plataforma, y posteriormente empresas comenzando por eBay, pasando posteriormente a Amazon, Google, Facebook, que han adoptado también este mismo negocio y que se han convertido en auténticos, digamos, prácticamente monopolios del comercio digital, o de las redes sociales, o de la búsqueda por Internet. ¿Y por qué? Pues porque estos negocios de plataforma tienen una característica que probablemente estudiaremos más adelante en otro vídeo, que es que son modelos de negocio que se convierten en monopolios naturales, o, como dicen los ingleses, en winner take all businesses, en negocios en los que uno se lo lleva todo. Pero lo realmente interesante es que esto que hemos vivido durante el siglo XX no es más que la base, es la base sobre la que se va a construir, digamos, este mundo VUCA del siglo XXI, en el cual, digamos, las cosas van a cambiar. Van a cambiar porque junto con, digamos, este crecimiento exponencial de la capacidad de proceso, también estamos asistiendo de una manera un poco más reciente a el crecimiento exponencial de la velocidad de conexión a Internet. Y claro, fijaros cómo aquí hay un paralelismo. Si juntamos, digamos, un recurso que se convierte en abundante, como es el acceso a la información, junto con las telecomunicaciones, específicamente la conectividad, y ambos empiezan a crecer de una forma exponencial, estamos creando el caldo de cultivo perfecto para pasar, como ya estamos pasando, a la segunda era de la máquina. En esta segunda era de la máquina lo que vemos es que surge la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial, digamos, de manera, digamos, rápida, surge, aunque la idea es antigua, surge muy recientemente. El gran crecimiento digamos, de la capacidad de proceso de los ordenadores, y especialmente de las tarjetas gráficas aplicada a cálculos muy intensivos, hacen que la inteligencia artificial, que parecía algo imposible, se convierta en algo posible, y las máquinas empiezan a aprender. Con lo cual, esta nueva segunda era de la máquina va a ser un mundo nuevo en el que las máquinas aprenden y las máquinas actúan por sí mismas. Y todo esto va a estar basado en las principales, digamos, tecnologías que hay detrás de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial originalmente fue pensada como una manera de programar las máquinas para imitar la inteligencia humana, pero en los últimos años se ha desarrollado todas las tecnologías de machine learning, que consisten en alimentar a las máquinas con grandes cantidades de información para que aprendan por sí mismos sin estar explícitamente programadas. Y estos llega en un momento en el que tenemos enormes cantidades de información. Estas grandes empresas con modelos de negocio de plataforma están recopilando información de manera constante, de todo tipo. Cada cosa que hacemos en nuestra vida puede ser digitalizada, puede ser capturada de forma digital y servir
para alimentar el aprendizaje de una máquina, y todo esto, digamos, se ve, digamos, amplificado por el desarrollo de las redes neuronales que soportan el deep learning y que permiten, a base de añadir diferentes capas neuronales, acelerar enormemente la velocidad de aprendizaje y la capacidad de aprendizaje de las máquinas. Este es el mundo VUCA al que nos encontramos. Esto es lo que explica que cada vez los cambios sean más rápidos, porque estamos superponiendo tecnologías de crecimiento exponencial una encima de la otra, que se van apoyando, que se van autorreforzando y que además no solo se justifican en sí mismas, sino que su auténtico valor está en que son capaces, y siempre lo han sido, de acelerar el desarrollo de otras áreas distintas a la digitalización pura y a la gestión de empresas. Áreas importantísimas como puede ser todo el estudio de la genética humana o la aplicación de inteligencia artificial para el diagnóstico médico o la aplicación de la inteligencia artificial para construir coches autónomos. Todo esto es el futuro al que nos enfrentamos. Un futuro en el que conviviremos con máquinas inteligentes, un futuro que nos genera mucha incertidumbre porque va a suponer también, como supuso la primera revolución industrial y la primera era de la máquina, grandes cambios sociales que tenemos que de alguna manera asumir, ¿no? Pero ya tenemos, digamos, a Google con su filial Waymo. Bueno, la filial es filial de Alphabet, que es la matriz de Google, después de la reestructuración corporativa que realizaron recientemente. Y Waymo ya está probando automóviles en las calles de Phoenix, en Estados Unidos. Tenemos automatización inteligente en almacenes, tenemos automatización en fabricación de automóviles, tenemos un desarrollo digamos cada vez más acelerado de la robótica, y si a la robótica la alimentamos con inteligencia artificial, podemos encontrarnos con droides que realicen funciones, digamos, que solo las podíamos imaginar en películas de ciencia ficción en un futuro muy próximo. Tenemos dispositivos con inteligencia artificial que ya se han introducido en nuestros hogares. Aquí os pongo un ejemplo de Amazon con su famosa Alexa y el Amazon Echo. Estamos viviendo momentos, como os decía en el vídeo anterior, extraordinarios. Esto es una enorme revolución que está sustentada por bases cada vez más sólidas desde el punto de vista tecnológico, y como hemos visto, el que la tecnología consiga convertir recursos escasos en abundantes es lo que explica el crecimiento económico de la humanidad, y es lo que va a hacer que el siglo XXI sea probablemente el siglo más apasionante en la historia de la humanidad. Así que vamos a seguir contemplando qué es lo que nos viene, vamos a analizarlo con cuidado, con detenimiento en los próximos vídeos. Y me gustaría además recomendaros de nuevo un vídeo. Os voy a poner una etiqueta en la parte superior derecha de la pantalla para que podáis hacer clic y verlo. Como os decía antes, es un vídeo sobre inteligencia artificial. Y además os voy a poner también el enlace en la parte de abajo, debajo del vídeo, para que lo encontréis con facilidad. Así que de nuevo espero que lo disfrutéis, espero que todo esto que os he contado tenga sentido para vosotros como lo tiene para mí, y bienvenidos al siglo XXI, un siglo que nos va a dar muchas sorpresas.